Buenas tardes, compañeros y profesores. El día de hoy presentaremos nuestro trabajo de ciencia sobre un fenómeno natural que será la propagación del calor. Este grupo está compuesto por Esaúl Soto, Gianfranco Quintricón, Franco Pinchetti y Rodrigo Negrete. ¿Quién les habla? Para comenzar a averiguar un poco del tema, nos juntamos a tomar once en mi casa, donde en un momento dejamos la cuchara dentro de un té, para esperar que se enfriara. Pero luego, de unos momentos, al tomar la cuchara, ésta se encontraba muy caliente, tanto como el té. A partir de esto, nos surgió la siguiente pregunta. ¿Por qué se calienta la cuchara en la taza del té? A continuación, haremos una presentación para contestar esta pregunta. Haciendo una investigación sobre qué fenómeno es el involucrado en calentar la cuchara de la taza del té, encontramos que es debido a la propagación de calor por conducción, pero quisimos ir un poco más allá y averiguamos de qué se trata este gran fenómeno. A lo largo de la construcción del trabajo, nos dimos cuenta que este fenómeno natural ocurre diariamente en nuestras vidas, por lo que es muy importante e interesante conocerlo y saber cómo ocurre. Antes de volvernos locos sobre qué es este fenómeno, les mostraremos algunos conceptos. Veremos qué es, cómo ocurre, por qué ocurre, qué se necesita para que ocurra este fenómeno y finalizaremos con algunos ejemplos y las conclusiones. La propagación del calor por conducción es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre dos cuerpos, sin intercambio de materia. Esto quiere decir que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, que está en contacto con el primero. Como se muestra, y comienza a calentar el extremo que toca y este calor empieza a propagarse hacia el tubo. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? La transmisión de calor por conducción entre dos cuerpos o entre diferentes partes de un cuerpo es el intercambio de la energía interna, que es una combinación de la energía cinética y energía potencial de sus partículas microscópicas, moléculas, átomos y electrones. Este proceso de conducción ocurre al contacto físico entre dos objetos, o uno mismo con distintas temperaturas, y al pasar el tiempo se irán igualando las temperaturas de ambos objetos en contacto. Si observan la imagen, verán que el calor del cuerpo de mayor temperatura, que es el rojo, se va moviendo al de menor temperatura, que es el azul. Ojo con no confundir. Sin embargo, es necesario decirle que la propagación del calor por conducción no es la única forma que existe. También existen otras dos formas de propagación del calor, que son convención, que es la transmisión de calor por la transferencia de la propia materia, portando de calor, como en el caso de la fogata, donde sus llamas portan el calor, y también existe la radiación, que es la transmisión de energía por medio de la emisión de ondas electromagnéticas y fotones, como se muestra en la emisión de ondas de la fogata en la imagen. Entonces, ¿por qué ocurre esta transmisión de calor? Esto ocurre debido a la intersección directa entre partículas que conforman el objeto. Es una consecuencia directa de la naturaleza, de la temperatura a nivel microscópico como energía cinética de cada molécula, donde la energía cinética de cada molécula se va transfiriendo a las demás moléculas y así propagando el calor por todo el objeto. Así como se muestra en la imagen donde la energía cinética de cada círculo naranjo se va transfiriendo a las demás que están a su lado, y así sucesivamente. Para que ocurra este fenómeno depende de ciertas condiciones, ya que la conducción no es igual de eficaz en todas las circunstancias, sino que depende de varios factores. Es muy útil cuando queremos cambiar algo sobre ella, ya sea para hacerla más rápida. Por ejemplo, si tenemos calor y queremos enfriarnos, o más lenta, si vamos a dormir en el campo y no queremos pasar frío. Los tres factores más importantes son diferencia de temperatura, superficie de contacto y naturaleza de los sistemas. Aquí les mostraremos algunos ejemplos donde se puede observar este fenómeno en nuestra vida diaria. La transmisión del calor de un café caliente a la taza, del fuego a unas pinzas de metal y del calor del motor del auto hacia el capó. Retomando nuestra pregunta inicial de ¿por qué se calienta la cuchara de la taza del té? Podemos concluir que se debe a la propagación del calor por conducción. Es cuando un objeto sólido se calienta en un extremo para conducirlo a todo el objeto. Este es el fenómeno natural, pero en términos más científicos,
es que las partículas donde se aplica el calor en el objeto adquieren mayor movilidad transfiriéndolo a las partículas vecinas, propagando el calor. Este proceso solo se hace mediante el contacto directo. Este proceso se observa diariamente en nuestras vidas de distintas formas. Este trabajo fue realizado con información obtenida del libro Ciencias por Doquier, el libro de Ciencias Naturales de sexto y octavo básico del Ministerio de Educación, el libro Física para Ciencia e Ingeniería volumen 1 y el Manual de Preparación Ciencia Física. También obtuvimos información de las páginas web desde ecurred.com, educaicrea.com y altamis.com.